¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA. Como decía ayer, en uno de esos programas especiales, sinceramente, porque yo se lo decía a David Cortés y a Jorge Guerrero, les decía, el que estudia, como se suele decir en estos casos, el que estudia luego tiene recompensa, y la recompensa es poder tener aquí a Jorge Sanz un día más con nosotros, un año más con nosotros, y poder hablar con él. Así que evidentemente hoy se viene la previa de Gonzaga. No voy a decir los números para que Jorge no lo sepa, que yo sé que a Jorge no. El año pasado no le acabo de gustar. Yo le voy a decir a Jorge, yo le voy a decir el número 3 a Gonzaga, pero eso, no por peloteo. Y nada, lo típico. Como todos los años haremos la previa de Gonzaga, que este año evidentemente por motivos propios en España tiene más peso que otros años. Y también pues hablar un poquito del tema de la NCAA en la actualidad, cómo está. Lo primero, agradecer un año más a Jorge Sanz por venir a nosotros y sobre todo por hacernos disfrutar de esta charla. Bienvenido a casa, Jorge. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Conmigo también nuestro insider David Cortés, al cual, por cierto, la gente nueva que esté viendo este vídeo por Mario Sansuperi y demás, hay que recordar que Jorge Vives estuvo en el campus de Gonzaga el año pasado con Jorge, pasó un día con Jorge, se ve cómo es Gonzaga, próximos reclutas españoles que estéis viendo a Mario y demás, si queréis ver cómo es Gonzaga, David os lo explica. Y conmigo también tengo, David, lo primero, presentarte. ¿Cómo estás? Tu reencuentro con Jorge Sanz. Muy bien, la verdad es que muy bien, representando, nos compramos obviamente el merchandising allí, así que hoy era el día Comprado, ¿eh? para... Ya, Sí, ya claro, me, pero... ya me cae mejor. Ah, no, hoy tocaba. Y conmigo también a Jorge Benué, otro zaragozano que me dijo, Nacho, porfa, tío, yo tengo que estar con Jorge Sanz, que también es de Zaragoza como yo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa ya, otro año más. Pues muy bien, encantado, más si cabe hoy, ¿no? De poder estar aquí, de poder hablar con el tocayo y encima aquí de la misma ciudad y intentar preguntar cosas interesantes y enterarnos de cosas sobre la NCAA que seguro que le encantan a la gente. No, desde luego que es un premio. Yo lo hablaba con Jorge Virué y le decía, Jorge, David, tienes que estar porque al final esto es un premio, te puedes estar con Jorge y es así. Jorge, si quieres, Jorge Sanz, rápidamente, tocamos un poco el tema del roster este año, nombramos a la gente si quieres y a partir de ahí, como el año pasado, si quieres una valoración, porque yo sé que me vas a hablar de todos, pues rápidamente los nombramos y porque este año tenéis a Braden Smith, que es un base de verdad, a mí me encanta, ya lo hablábamos el año pasado, junto a él Mario Sansuperi, sigue estando Joe Few, el hijo del coach, Adam Miller, que llega a transfer, Emanuele Innocenti, que tú nos hablabas el año pasado, el italiano, y que vamos a ver si este año va más, Jalen Worley, Steve Venters, Braden Huff. Vamos a ver, Tayon Grant Foster, que nos tendrás que contar cómo está el tema de su elegibilidad, y vuelven Graham Ike Ike y sobre todo Ismail Ariañé, que este año parece que puede ser ese año de breakout de ir a más. ¿Cómo veis, Jorge, vosotros desde allí, desde Gonzaga, la composición de este año? ¿Estáis contentos con lo que habéis conseguido? Sí, la verdad que a nivel colectivo, muy satisfechos con la plantilla que a día de hoy tenemos. Digo a día de hoy porque, evidentemente, todavía tenemos la duda de si Tayon Grant Foster va a ser elegible o no. Quizás vamos a entrar luego un poquito más en detalles, pero aunque no hay muchos a día de hoy, pero sí que estamos esperando el saber si va a poder jugar nosotros o no. De la manera que pensamos es, sin él, el suelo de este equipo es muy alto. Es un equipo que está muy unido, es un equipo, una plantilla muy profunda, en el que tenemos cierto talento, sobre todo en la parte tema interior. El año pasado ya acabamos jugando con Braden Huff y con Graham Ike, los dos juntos, al 4 y al 5, un poquito más de smash basketball, un poquito más pues eso, a la antigua Sanza con dos interiores. Los dos son de tirar de 3, pero siempre vamos a crear un mismatch en el poste bajo porque los dos son duros de defender en el poste, en uno contra uno. Tenemos tiradores con Steve Venters, Adam Miller, que viene de Arizona State, más especialistas. Nos gustan muchísimo nuestros bases. Quizás Braden Smith es experiencia, cuarto año, fue el año pasado que hizo el Redbird, viene de Colgate, pero es un jugador un poco más sólido
a la hora de pues, dirigir al equipo, es capaz de anotar, pero es más consistente. Y Mario, evidentemente, tiene la chispa que pues, la mayoría conocéis, en el que pues, su techo es bastante más alto, su potencial, su talento más alto que el de Smith, pero pues, bueno, pues también tiene un poquito que aprender a adaptarse a este estilo de juego de NCAA, que simplemente es un poquito diferente. No tenemos ninguna duda que ya se está adaptando, ya dejando su sello en entrenamientos y tal, pero bueno, esta es un poco la dupla de bases que estamos, por sus diferencias, estamos muy, muy contentos. Innocenti, soy fan número 1 del italiano. Creo que va a ser un salto importante y es un tío que es súper, no sé si la palabra disruptor existe en español, pero la suelo adoptar. A nivel defensivo, top 3, top 5 del país, sin duda. Y a nivel ofensivo, dada su eficiencia, es un tío con muy pocas pérdidas de balón y que está siendo capaz de meterte 3, con lo que un 3&D, más de NBA y demás. Pero la verdad que muy, muy ilusionados con Emmanuel. Y Jalen Warley, que poca gente, no se suele hablar mucho de él porque el año pasado fue un poquito, estuvo en Florida State, el año pasado se transfirió a Virginia y como Tony Bennett se fue, pues hizo uso de salir de plantilla antes de comenzar la temporada, con lo que se incorporó en enero con nosotros. Y es un tío, es un poco el Joker, ¿no? Es un poco un tío de 2-1 que ha jugado base toda su vida, que es un muy buen defensor, y a pesar de que no es tirador de larga distancia, es súper capaz de crear ataques de la defensa. Es un tío que pisa pintura y que es capaz de distribuir y tiene un floater muy bueno. Es decir, que tiene unas habilidades que a pesar de no tirar, ha jugado en la ICC con números bastante buenos. Con lo que plantilla, como digo, no sé si me he dejado orden, creo que no. Bueno, interior he hablado de Huff y de Ike, con Ismaila Diagne, que creemos tenemos 3 titulares. Tenemos los tres pivots, los 3 interiores pueden ser titulares, con lo que cualquier emparejamiento, Huff, Ike, Huff, Ismaila o Ike, Ismaila, van a ser capaces de dar muchos problemas por esa versatilidad entre ellos 3, ¿no? Y entonces, claro, si luego añadimos la posibilidad, esperamos, de Tyron Foster, como digo, el techo del equipo a nivel atlético, a nivel defensivo aún más, incluso a nivel ofensivo es capaz de generar 1 contra 1, pues nos da un salto más. Así que estamos muy, muy contentos con lo que tenemos a día de hoy y a ver qué pasa con Tyron. Sí, David, ¿le das tú? Y luego Jorge Virué. Sí, yo creo que lo ha explicado perfectamente, ¿no? Y bueno, claro, como no lo va a explicar perfectamente, pero las pequeñas dudas que teníamos de si Mario iría más al 1 o más al 2, me ha gustado mucho que entendamos, y creo que esto a veces cuesta en España, ¿no? Que hay un proceso de adaptación y que ese proceso de adaptación es baloncestístico, es de estilo, es de idioma, es de horario y es de todo, ¿no? Entonces, es importante que entendamos eso y para mí es clave para Mario tener la figura de Braden Smith delante como mentor, como persona con la que iniciarse a la NCAA. Y por lo que vi el año pasado en Gonzaga, también debe ser importante para él tener a Ismaila Diagne, que es de los más queridos del equipo, sin duda. Lo vimos en el torneo de la conferencia, cómo llevó la fiesta, cómo gestionaba el vestuario y cómo era un poco el encaje de todo, y seguro que está agradeciendo tenerle al lado. Por otro lado, claro, es un poco asterisco el tema de Tyron Grant Foster porque como dice Jorge, te cambia bastante tener a uno de los mejores jugadores del país en el roster, pero aún así estoy muy de acuerdo con que el suelo es muy alto. Es decir, aún no teniendo a Tyron Grant Foster, es un equipo que va a estar arriba del todo segurísimo. Déjame intercedir un segundo con lo de Mario, tener a Ismael además y incluso a Emmanuel en el 80.
sin duda, pero vamos, que Mario tiene una jeta que le da igual que estés Mario o no. Vamos, que el que le está partiendo el cotarro ya no es Mario, pero lo va a ser en 2 meses. Quiero decir que no, en ese sentido, es cierto que en el caso de Mario particularmente, estoy completamente de acuerdo que la curva de aprendizaje del jugador internacional, pues bueno, existe, pero vamos, que me esté pagando Mario por decir esto, pero no, es decir, el chico ha jugado a muy alto nivel. No, claro. Y entonces, la verdad que ha venido y su curva va a ser bastante más reducida que la de muchos otros. La única percepción que haría es que no sabemos todavía, pero vamos, si va a estar detrás o va a estar delante de Braden Smith. Pero vamos, a nivel de tutelaje y demás, efectivamente tener un base de 4 años que encima es súper generoso en compartir experiencias y demás, pues tenemos un equipo muy sano en ese sentido, un equipo que a pesar de la profundidad de la plantilla, les gusta compartir, pasar tiempo juntos, les gusta con lo que solemos tener ese tipo de equipos en el que no suele haber una estrella de decir one and done y soy el que soy. Y cuando los hemos tenido, han sido pues, estrellitas que en realidad son del equipo. Que si Jalen Suggs, que si Chet, son tíos de vestuario, son tíos muy normales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que la unidad de grupo está siendo muy buena desde... Pues, claro, Mario ya vino aquí en junio. Estuvo, antes de con la selección, estuvo ya 6 semanas con el equipo, con lo que no acaba de llegar... Acaba el Eurobasket, ya lo conocían, lo siguieron, vieron los partidos de España aquí en el vestuario, en la tele grande. Es decir, que ya hay un sentimiento de unidad, con lo que, y por eso queríamos que viniera en junio, porque sabemos que todo ese tiempo que fuera posible, pues iba a ser a más, ¿no? Sí, a ver, comentar un poco, como estabas hablando a la hora de reclutar jugadores, tanto sea de high school o del transfer portal, veo que le estáis dando mucha importancia tanto al tema ofensivo, pero sobre todo al tema defensivo, ¿no? Que cualquiera de los jugadores que has nombrado tú a la hora de desglosar un poco la plantilla, has sido capaz de destacar como lo buenos que pueden ser tanto ofensivamente como defensivamente, ¿no? Veo que es una idea que tendréis desde el head coach, ¿no? hacia los que os encargáis más del reclutamiento. Pues un poco que contaras cómo hacéis esa selección de jugadores y cómo valoráis un poco tanto el tema ofensivo como el defensivo, qué importancia le dais a cada cosa, aunque yo veo que le dais importancia a las dos, ¿no? Pero que quede un poco claro. Pues no, por supuesto. El año pasado que no estuvimos... A ver, tenemos, digamos, la idea como pues, a nivel staff, que la idea, digamos, basada en estudio, ¿no? de información y de datos, pero que los años que conseguimos ser top 10 en ataque y top 10 en defensa, acabamos en Final Four. Entonces, pues bueno, estudio rápido, ¿no? Es decir, pues solemos ser los últimos 10, son 7-10 años, somos el número 1 de media, número 1 en ofensivo. La defensa sí que ha variado más en función de plantilla, en función de la profundidad de la misma y la habilidad y la voluntad de algunos de los jugadores en apretar, ¿no? El año pasado ya fuimos culpables de tener una sensibilidad extrema hacia el ataque. Sobre todo cuando a principio del año estábamos que no estábamos funcionando demasiado bien todavía, Innocenti no jugaba. Y en cambio, cuando el partido apretado y necesitábamos una defensa, era el primer nombre, venga, a defender. Pues quizás si juega un poco más antes durante la primera parte y en momentos del partido, quizás no necesitamos hacer la última jugada a defender, ¿no? Después de estar 40 minutos sentado. Pero entonces ya enero y febrero empieza a jugar y en marzo, finales de febrero y torneo de conferencia y torneo NCAA pues contra Georgia, contra Houston, que son equipos más rocosos, pues en el sentido son 25 minutos en pista. ¿Por qué? Porque si no lo quieres quitar de la pista. Porque la suficiencia en ataque
no pierde balones, te mete, la tiene que meter sin forzar y encima mejor jugador rival. Entonces, su entrega, pues bueno, pues sí que buscamos a la hora de reclutar decir, oye, que una cosa es lo que se ve mejor en vídeos y demás, pero es que la mayoría de los vídeos que vemos, luego hacemos seguimiento en persona y demás, ¿no? Pero nadie enseña highlights de defensa. Entonces, tenemos que hacer hincapié en ver y en trasladar no solamente el proyectar, no solamente el apartado ofensivo, sino también el defensivo. Entonces, pues Innocenti, Worley, Ismaila el año pasado no salvó la temporada contra Santa Clara. Si llegamos a perder contra Santa Clara, el partido contra ellos aquí en casa, llegamos a perder en su campo, muy posiblemente, ya es una derrota de más que no habría sido por el tema de los quads, que no habría sido, creo que si no me equivoco, un quad 3, quizás un quad 2, pero pues no habría estado bien en nuestro currículum. Y entonces, Ismaila sale, cambia el partido, y tanto en ataque como en defensa, sobre todo en defensa, y de ahí nos cambia un poquito el chip, pero vamos, entonces es un poco como comentáis, pues sí, hay un énfasis en los dos lados de la pista, porque siempre tenemos un comentario, una apreciación que a veces en pos de buscar plantillas profundas se puede caer en el error de combinar jugadores de habilidades. Entonces, es decir, no, este es tirador pero no defiende, pero este defensor no tira. Sí, pero es que va a jugar uno. Va a jugar uno de los dos, es decir, en una posición va a jugar uno de los dos a la vez. Entonces, no sé, hay que buscar suficientes jugadores que te hagan las dos en la pista. Y cuando se habla del two-way player, es lo que debería ser en todo momento. Otra es que haya luego especialistas de un lado de la bola u otro, pero es decir, para ser un equipo defensivo como queremos ser, necesitamos que de 1 al 5 sean capaces de defender, al menos su posición. Y luego ya a nivel táctico ya veremos a ver cómo trabajamos mismatches o demás, pero por lo menos que el emparejamiento directo sea algo, si no favorable, por lo menos equitativo, por lo menos que no suframos. Yo, chicos, si me dejáis preguntarle a Jorge, volviendo un poco a lo que es la Gonzaga de este año, claro, yo viendo, hay gente que ha sacado depth charts y demás, y más o menos tú ves el roster, te lo pones tú por posiciones, entrecomillado siempre, ¿no? Y ves el de gente. Claro, yo lo que me llama la atención, Jorge Sanz, es que dices, claro, es un equipo súper veterano, o sea, muy NCAA actual, ¿no? Un equipo súper veterano, con jugadores breakout players, como pueden ser Innocenti o Ismaila, y luego con el talento diferencial europeo como Mario, ¿no? O sea, pero yo voy a hacer hincapié en alguien que tú has dicho, que es Jalen Worley, que es un tipo que es cierto que después de este año parado, la gente a lo mejor no se acuerda de lo que fue en Florida State. Pero creo que es un tipo con un rol clave este año, ¿no? Que a lo mejor no habéis tenido otros años atrás, que puede defender un par de posiciones. Es un tipo que llegó a la NCAA jugando de base con casi 2 metros. Entonces, es un tío que os da un extra, ¿no? Que creo que es un jugador que años atrás, o creo que fue el año pasado, se decía como que era uno de los mejores jugadores del portal, y junto con Brayden Smith se tiran un año en blanco, la gente no se acuerda, pero vosotros estáis ahí. O sea, cómo importante también es que, claro, desde enero está con vosotros. Sí, y tiene una personalidad que es increíble, en cuanto a encaje, es el consumado jugador pegamento, porque muchas veces, y pasa mucho en Europa, ¿no? Pero más aquí, pero igual aquí, bases de 2 metros que luego no defienden al base rival, que luego tienen que defender a un 3 o a un 4 porque son bases en ataque, pero luego ya no lo son en defensa. Jalen te va a defender, Ward te va a defender al base rival, pero porque quiere, y porque puede, y porque es el mejor. Bueno, tenemos a Eddie Gentil, y se pelean en la pista por quién defiende al base rival. Entonces, eso es diferencial, en el que tiene esa altura, ese tamaño posicional, es real. Es real, porque le pasaba a Gentil, que podía defender de 1 al 4 en college. Y entonces será, no, pues que podemos jugar pequeño y defender al 4. No. Si defiende al 2, somos muy grandes. Si defiende al 1, somos inmensos. Si defiende al 4, lo puede hacer, pero ya no es lo mismo. Entonces, lo mismo con Worley. Es un tío que
con muy buena interpretación del juego, muy buenas sensaciones, es conocedor de sus virtudes y de sus carencias y es un tío súper jugador de equipo. Entonces, este año pues tenemos a Mario, tenemos a Brian Smith, pues sabe que posiblemente no va a jugar al 1, pero es que le da igual. Le da igual. Es muy posible que tenga un rol muy parecido al de Andrew Jackson de UConn. Hace un par de años. Está ahora creo que en Milwaukee, en la NBA. Que relativamente aposicional, pero su entendimiento del juego y su versatilidad es que te vale para todo. Entonces, la verdad que estamos frotando las manos, pero no sabemos, todavía no es que lo sepamos. Todavía no hemos dado con el cómo utilizarlo más frecuentemente o mejor, dependiendo de las alineaciones. Porque el año pasado que llegó en enero, sí que es cierto que estamos familiarizados con todo con cómo trabajamos y demás, pero al llegar en enero llegas ya con la temporada ya comenzada y rodada y entonces es más difícil el encajar, aunque sean entrenamientos, el encajar. Estás más en dinámica de tecnificación y en dinámica de equipo de scout. Estás digamos, ayudando a entrenar, ¿no? Más que siendo partícipe en el juego, porque, claro, los que necesitamos que estén en rotación son los jugadores que van a jugar, ¿no? Con los red shirts en ese momento están en dinámica de equipo, pero su rol es diferente una vez ya en temporada. Pero no, desde este verano y ahora en la pretemporada, la verdad que estamos encantados. Y creo que el jugador del que menos se habla en todas estas previas y demás, o sea, muy posiblemente Brian Huff. El año pasado jugó, claro, por culpa nuestra, digamos, porque el año pasado él creo que ha sido top 3 en eficiencia hace 40 minutos. Y es que el año pasado jugó 16, creo que eran por partido, y creo que metía 11 y no sé cuántos rebotes, 70% en tiros de campo. Y ni siquiera tiró bien de 3. Con lo que, pues, bueno, pues es un tío que hay que defenderle y hay que hacerle 2 contra 1 en el poste. Entonces, si tienes a él con el 4, pues tengas ciertos problemas para defender 1 contra 1. Y tienes luego ahí que en el otro poste. Entonces, pues la combinación de ambos, la verdad que nos gusta lo que tenemos. Y luego, aparte de lo hablamos de rankings y demás, que sabéis que no nos gustan demasiado y que no nos centramos demasiado, porque siempre nos tocan la fibra, ¿no? Pero entonces nos seguimos, aunque los vemos, porque lo lees hoy día en todas partes, pero pues bueno, pues personalmente sí que me parece que la gente no sabe quién es Mario. La gente no sabe quién es Mario. Entonces, vale, pues muy bien, pues ya está, pues jugaremos y ya veremos a ver cómo salimos. Pero vamos, entonces pues bueno, pues ese tipo de... No solemos utilizar este tipo de cosas como munición, bueno, que eso es muy de película, bueno, o hay gente que espero que lo haga, ¿no? Nosotros somos más de agachar la cabeza y de preparar y de intentar que una vez lleguemos al 3 de noviembre, pues estemos con las mayores armas y soluciones a nuestra disposición para poder mejorar y llegar a abril con mayor garantía posible, ¿no? Pero sí, entonces, como digo, nos gusta lo que tenemos independientemente de lo que se pueda hablar y demás, pero nos gusta el equipo y es plantilla profunda y muy, muy versátil. David. Lo has comentado un poco ya, pero me parece viendo el roster que es un... Ahora mismo en la NCAA hay muchos equipos que tiran por muchísimos internacionales, otros que se llenan de transfers, hay gente que sigue apostando por los one and done, pero vosotros parece que tenéis una mezcla un poco de todo, ¿no? Que habéis, tenéis mucha gente que vuelve, que creemos, vamos, yo creo personalmente que siempre es significativo de buen roster management. También tenéis transfers claves, como has comentado, Adam Miller, si contamos a Worley del año pasado, y además el internacional, seguramente, como comentas, que además la gente no creo que en Estados Unidos no son conscientes de lo que es. ¿Cómo enfocáis la construcción del roster? Es decir, ¿tenéis pensado de máximo de transfers, mínimo de transfers? ¿Miráis
tantos internacionales, tantos no, o simplemente os da igual lo que sea, simplemente miráis que la calidad del roster y lo que os hace falta en ese momento? No, siempre es un compendio, siempre es una combinación de factores y lo que sí que sabemos es que hemos de combinar experiencia. Un tipo de experiencia es NCAA. Entonces, pues sí, pues con Ike volviendo, bueno, tenemos ciertos Ike, Huff, Benders es de sexto año, Miller es de quinto año, Grant Foster sería de sexto año, me parece. Brandon Smith son 4. Pues bueno, pues hay experiencia NCAA. Otro tipo de experiencia es internacional. Claro, Mario es freshman y Mario son 19 años, pero Mario pues, tiene más experiencia internacional que muchos juegos internacionales. Desde ACB, Leboro de ACB y Eurobasket, pues bueno, pues son torneos FIBA de... es más experiencia que tu jugador freshman al uso. Entonces, por una parte está la parte de experiencia, que nos da igual de dónde viene, pero sí que es cierto que cuando no es experiencia de NCAA, hay que hacer un buen trabajo transfiriendo ese tipo de experiencia. Es decir, qué va a transferir y qué no va, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, en definitiva, jugadores mayores por experiencia o jóvenes con experiencia siempre es un plus. Y luego, por otra parte, es el tema de habilidades, ¿no? Pues ahora que funciona el roster no es de tener 10 jugadores o 12 o 15, como decía antes, sino porque solo pueden jugar 5 a la vez. Entonces, sí, necesitamos que ciertos jugadores, mínimo 6, 7, sean capaces de hacer 2 cosas, ya sea el atacar y defender, para empezar. Entonces, pues por eso este año creemos que hemos hecho buen trabajo, un papel, como antes hablaba Jorge, de bueno, un equipo muy balanceado en ese aspecto, ¿no? Que no sea los años de Drew Timme y demás, muy posiblemente estuviera un poco desequilibrado, éramos élite ofensiva histórica, pero sí que a nivel defensivo pues éramos número 25, 30 a nivel de defensiva, con lo que aún así llegábamos muy arriba, pero sabíamos que iba a haber emparejamientos o noches en las que sudábamos para preparar ciertos partidos a nivel defensivo. Pero eso es básicamente, sí, hay experiencia, hay talento, hay habilidad, y luego es un poco lo que nunca queremos menospreciar es el tema intangibles, no ya a nivel deportivo, sino a nivel personalidad, carácter, el tipo de jugador, el tipo de persona que traemos al vestuario. Pues bueno, tanto con internacionales como con jugadores de aquí de Estados Unidos, podríamos ir a por jugadores a ciertos jugadores de más talento, de más nombre, y hay veces simplemente pues bueno, no creemos que vaya a encajar con lo que tenemos por rol o por estilo de juego o pues entornos, no queremos lidiar con ciertos entornos. El último apartado al que no puedo olvidarme es el tema presupuesto. A día de hoy con los jugadores cobrando, sí, pues bueno, es como cualquier equipo, como cualquier club o empresa, pues tienes un presupuesto en el que tienes que no solamente decidir, evaluar a quién quieres traer, sino que también ellos tienen que elegirte a ti, porque no es un draft. En la NBA los equipos eligen y el jugador va donde toca, salvo agencia libre. Esto es agencia libre. Entonces, tú evalúas y decides a quién quieres cortejar, ¿no? Pero luego al final es el jugador el que te elige a ti. Y parte de esa elección es el tema económico. Entonces, pues sí, hay veces que nos gustaría tener más jugadores más guapos y jugadores... Pero, pues bueno, pues hay veces que solo puedes elegir 1 o 2 de los guapos y luego hay que ir a los que son un poquito más feos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues si fuera por mí, bueno, no era por mí, por todos, pero más internacionales, pues sí, pues nos gustaría más por nuestro estilo de juego, por su pues experiencia internacional nos gusta, encajan bien y son jugadores que
que se adaptan muy bien a Gonzaga, a Spokane y a cómo trabajamos. Pero también entendemos, yo el primero, que el nivel de exigencia de Gonzaga y que ser jugador de Gonzaga no es para todo el mundo con 19 años. Es decir, pues bueno, pues lo bueno es que dada la situación de la industria hoy día, es que si no es este año, pues será el siguiente, y si no será el siguiente. Es decir, que seguimos evaluando, ¿no? Como no ya en formación, sino ya como en la NBA hacen el scouting de college, hacen el scouting internacional, hacen el scouting de lo que llaman de pro. Es decir, equipos NBA tienen gente viendo equipos NBA para cuando llega la agencia libre y evalúan jugadores contra los que están jugando, ¿no? Pues hoy día es lo mismo aquí. Las bases de datos están a la orden del día. No hay algún jugadores en el portal, pero jugadores que es posible que un día estén en el portal. Entonces, pues, cada vez que tenemos gente explotando esa base de datos en la que no solamente evalúas como digo, futuros jugadores NCAA, sino también son actuales. Y vas viendo un poco, porque estás predeciendo o predecimos como equipo, como organización, que sí, lo queremos que haya ciertos jugadores que vuelvan, por supuesto. Pero si estos jugadores lo hacen bien y luego llega la gente, pide más dinero y tal, pues es agencia libre. También con los jugadores propios tuyos. Porque van a recibir ofertas y contactos y comunicación de equipos que, aunque no estén en el portal, entonces, claro, jugadores que hoy están y que quieren quedarse o que queremos que se queden, pero el año que viene igual piden más dinero y simplemente no podemos. Porque los contratos son efectos reales de un año. Jorge Berber. A ver, algo que comentamos mucho en las previas, ¿no? Es el calendario non-conference y hemos notado, Nacho sobre todo y yo, cuando hemos estado haciendo previas este año, un cambio un poco, ¿no? En el tema de estos torneos de 8 equipos, están desapareciendo, ¿no? Y está todo más enfocándose a otro tipo de eventos como el Players Era o que vais a jugar este año, o eventos home to home o eventos de un único partido en campo neutral, ¿no? Entonces me gustaría saber, por el tema de que vosotros tenéis que elaborar siempre un calendario muy duro, ¿no? Para que a nivel del comité de selección y todo eso seáis valorados, ¿no? Por el tema de la menor importancia de la West Coast en comparación con otras conferencias. Si esto os beneficia, ¿no? El tema de que este tipo de torneos estén desapareciendo y os beneficia más el poder buscar más home to home, más partidos en neutral y un poco ya enlazarlo pues con el calendario que tenéis este año, ¿no? El que veo que vais a jugar el Players Era, que tenéis eventos home to home con UCLA y Kentucky, ¿no? Y a ver si nos comentaras un poco pues, sobre este aspecto. Sí, este es nuestro último año en la West Coast Conference, como sabéis. Entonces, tenemos 31 partidos totales en el calendario, de los cuales tenemos 18 en conferencia y 13 de non-conference. Entonces, de esos 13, que son los que podemos digamos, confeccionar a nuestro antojo, siempre lo que hemos buscado son 9 que sean contra high majors o lo que es el Quad One, ya sea a base de torneo, o ya sea home and home, o ya sea cancha neutral, partido único. Pero buscamos, el objetivo es que 9 partidos de Quad 1. Entonces, este año tenemos, los menciono rápido, así que Oklahoma, Creighton, tenemos Arizona State, que esperamos que acaben siendo Quad One, es la vuelta del home and home. Players Era tenemos Alabama, Maryland y un tercero que todavía no sabemos. Kentucky, UCLA y Oregon. Son los 9. Entonces, pues sí, efectivamente lo que buscamos, yo creo que el cambio más acentuado digamos, en esta programación, no ya para nosotros, pero también, no es el tema de torneo o no torneo, es un tema de ingresos. Es un tema de una de las vías, o sea, de las 3 vías de recaudación de ingresos para revenue sharing son, es decir, este revenue sharing es el dinero, es el cubo de dinero de ingresos
que luego las universidades pueden repartir para pagar a los jugadores, hablando claro. Entonces, esas tres vías de revenue sharing son venta de entradas, derechos televisivos y patrocinios. ¿Qué es lo que pasa? Esta organización de partidos a cancha neutral es una vía alternativa para recaudar fondos que no va a revenue sharing, que va directamente a pagar a jugadores. Entonces, es una manera de circunventar el cap, el tope que los equipos tenemos de 20 millones para el departamento de Athletics, para repartir dinero para los jugadores. Estos partidos a cancha neutral generan dinero que van directamente a los jugadores. Entonces, si la gente está huyendo un poco de Maui, de Battle for Atlantis y demás, en parte es porque esos torneos, a pesar de tener esa nostalgia y esa tradición y ser un poco el comienzo digamos, no el comienzo de temporada, pero sí comienzo de partidos buenos y del Feast Week y demás en noviembre, es que no dan dinero, perdemos dinero. Para ir a Maui y jugar, es decir, los costes de transporte, de alojamiento y demás son los que son, pero es que encima no pagan lo suficiente para los jugadores, o no pagan nada a los jugadores. Entonces, los nuevos modelos de esta programación es simplemente buscar a través de promotores, buscar partidos, emparejamientos, ya sean en formato torneo como Players Era o individualmente con otros equipos para encontrar un promotor que ponga como el boxeo, que cojan a los equipos juntos, ya sea encuentran un patrocinio que, digamos, cree ese evento de un partido y luego paga directamente a los jugadores de ambos equipos. Entonces, por eso hay cada vez menos home and home, porque en los partidos de juego que juegas en casa no existe ese promotor, no existe esa financiación adicional, ¿no? En cambio, en todos los partidos, sobre todo los que son en cancha neutral, ahí sí que se da cabida a que sea alguien externo a quien lo promueva y quien genere la pasta. Entonces, por eso cada vez hay más de ese tipo de instrumentos para generar más ingresos. En nuestro caso, sí, necesitamos jugar más partidos de Quad 1 para que nuestro currículum a nivel de selección, de comité de selección en marzo, sea, digamos, jugamos en noviembre y diciembre por un seed más alto en marzo. Queremos no tener que ganar el torneo de conferencia de la West Coast, no queremos que sea en noviembre y diciembre, decir, no, tenemos ya 3, 4, 5 victorias y eso nos va a colocar en un seed 4 llegado a marzo. Salvo que hubiera una debacle histórica, ¿no? Más adelante, pero hay los equipos de conferencias de Power 4 que también hacen estos calendarios duros en noviembre y diciembre y es un tema económico. Equipos que saben que tienen fútbol americano, entonces su límite de compensación está incluso es más reducido, en teoría, y entonces buscan maneras adicionales de generar ese tipo de ingresos. Una preguntita rápida relacionada con lo que has dicho. ¿Crees que si los torneos que hemos mencionado y que están en boca de todos, ¿no? El Maui, el Battle for Atlantis, esos torneos tan históricos, cambian un poco el modelo y empiezan a buscar? Me ha gustado mucho la comparación con el boxeo, ¿no? Buscan esos promotores. ¿Crees que podrían volver a ser lo que fueron o ya está todo demasiado encarado al Players Era y al Thanksgiving que se juega aquí en Kansas City, etcétera? Sí, lo que pasa es que tampoco... sí, en teoría sí, lo que pasa es que tampoco... es decir, la ingeniería financiera tiene que funcionar, ¿no? Los números tienen que cuadrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando traes 8 equipos y los metes hacen que vuelen a Maui, que es un sitio idílico y entrañable y el torneo en sí es increíble en parte por el pabellón tan pequeño, ¿no? Y es un pabellón de high school casi. ¿Qué es lo que pasa?
que la venta de entradas va a ser muy reducida, porque no hay cabida para espectadores, con lo que generación de ingresos ya lo tienes un poco capado, ¿no? Pero es que luego, a nivel logístico, el traer todos esos equipos requiere una cantidad de fondos que son los equipos, pues son 30, 35 personas cada uno, más luego los equipos traen administradores, familias y demás, también son 50, 60 personas por equipo mínimo. Con lo que ya es un coste bastante elevado. Mientras que promotores que dicen, partido en Las Vegas, pensáis en quien queráis, pero partido en Las Vegas, os pagamos X a cada uno, sí o no, y ya está. Entonces se elige así. Además, el Players Era también está un poquito, no voy a decir en el aire, pero el modelo financiero del Players Era, porque para el año que viene dicen que van a ir a 32 equipos. Esa es una inversión que no hay retorno en esa inversión. Es decir, vale, se genera mucho dinero con baloncesto y tal, pero un torneo de 32 equipos, por 3 partidos cada uno, quieren hacer 4 incluso, porque el año que viene vamos de 31 a 32 partidos, no lo van a recuperar. Entonces, pero incluso nosotros, sin dar demasiado detalle, pero vamos a decir, si Players Era paga $1 millón por 3 partidos, son 333.000 por partido, pero si a nivel individual somos capaces de sacar $500.000 por un partido, pues ya la matemática nos sale, son 3 partidos por $1 millón, pues por 3 partidos de manera individual sacamos 1.5, 1,5. Si encima quieren ir a 4 partidos de Players Era por $1 millón, pues ya son 250. Nosotros sacamos 2 kilos de manera individual, ¿no? Entonces, esa es un poco la ingeniería financiera que dices, no, si todo está bien hasta que no cuadra, ¿no? Entonces, pues, lo único garantizable en esta industria en este momento es el cambio. Y hay años que el cambio va más rápido, más lento, pero siempre es un poco la naturaleza capitalista de este país y del negocio, pero que es el buscar maneras de ser competitivo a nivel deportivo, a nivel económico y pues bueno, si la manera de reclutar jugadores es a base de pagarles, pues los equipos van a hacer todo lo posible por tener más pasta y por pagar más pasta. Entonces es simple y es crudo en aspectos para los nostálgicos, ¿no? De que nos gusta la afiliación y el jugador con la universidad y lo entiendo, y así es como me enganché yo a esto hace los años que fueran, ¿no? Pero está cambiando la cosa y se ha profesionalizado y hay muy pocas normas, incluso aquellos que hacen las normas no se ponen de acuerdo en para dónde tirar. Entonces, pues en este caso, a día de hoy, el dinero manda como en todas partes y estos partidos a cancha neutral y en non-conference es una vía para generar ingresos para poder pagar jugadores. Yo, adelantándonos un poco, ¿no?, al año que viene, ¿no?, que esta nueva Pac-12 que se ha creado en la que vais a estar vosotros, me gustaría un poco a ver si nos puedes contar si durante la creación o el proceso habéis sabido algo, erais conscientes de ese cambio que iba a hacer la universidad y luego si pensáis que a nivel competitivo os va a beneficiar en el tema de la dureza del calendario, de los equipos que os vais a encontrar allí durante la conferencia y eso, a nivel, digamos, competitivo, supongo que tenéis que cambiar la forma de organizar el non-conference y algún otro cambio que podáis hacer, ¿no?, en este cambio a la nueva conferencia. A ver, parte de las negociaciones de la creación nosotros como staff, ¿no? Coach Few seguro que sabía más que evidentemente, pero es más administrativo del presidente desde las universidades, del director de deportes, pero ya habiendo discusiones y conversaciones, no con la Pac-12, pero con la Big 12, con la Big East, han sido reales. Que tuvieran más o menos sentido, pues es diferente. Pero lo que vino, lo que Pac-12 vio, digamos, cómo convencernos fue con darnos el full share, es decir, a no tener fútbol americano, pues el darnos la porción completa de ingresos como si tuviéramos fútbol americano. Y entonces nos pone una situación económica a Gonzaga, pues bueno,
muy valiosa, porque tenemos dinero de fútbol americano, conferencia respetable, a distribuir fundamentalmente para el equipo de baloncesto. Entonces, pues bueno, por eso lo de la Big East tenía sentido también, a pesar de que a nivel geográfico hubiera sido una pequeña odisea, pero sí que tenía relativo sentido. La Big 12 menos, porque lo que varios equipos de la Big 12, y respetable por supuesto, no querían conceder a Gonzaga el share completo de fútbol americano. Encima en la Big 12 pues es una participación muy amplia, con lo que, claro, no querían, porque sabían que incluso dentro de la conferencia ellos iban a tener esa desventaja. Si recibes X y ellos tienen que distribuir entre el fútbol americano, tal es el 75% del fútbol americano, que se queda un 10-12 para baloncesto, y Gonzaga tiene el 85% de esa misma participación solamente para baloncesto. Habría sido para nosotros genial, pero para varios equipos habría sido, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay conversaciones de las cuales no soy partícipe, ni mucho menos, pero la Pac-12 a nivel, no solo a nivel geográfico, sino a nivel competitivo es un salto desde la West Coast, y entendemos perfectamente que, pues bueno, para el aficionado medio quizás los equipos o la mayoría de los equipos de la Pac-12 no sean nombres muy sexys en cuanto a marcas. Lo que pasa que, pues creo que el estudio que el año, digamos, de los 8 equipos que estamos, creo que 6 habríamos estado en el torneo este año pasado. Es decir, que incluso la media del net ranking es superior a las de varios Power Four. Es decir, que sí, es decir, puede que no sea, podemos no ser a nivel nombre o marca, los rivales no son los de las otras conferencias, pero a nivel competitivo sí que es cierto que es un salto hacia adelante, es un paso al frente. En cuanto a la programación de non-conference, pues creo que no vamos a cambiar demasiado. La idea, evidentemente, estamos ya trabajando para el calendario del año que viene. Y a diario son 8 equipos, el plan son 16 partidos, 9 equipos, 8 con fútbol, pero 9 equipos para baloncesto, con lo que son 16 partidos de conferencia en la Pac-12, con lo que nos pone en 16 partidos de non-conference. Y nuestra planificación pues va a ser un poquito incluso más que este año, o que estos años pasados en la West Coast. La idea sigue siendo el generar ese seed, el tener ese para March Madness en noviembre y diciembre. Un poco por lo mismo, por no tener que llegar sí, hay muchas oportunidades de tener partidos de Quad 1, y en el Pac-12 tendremos bastantes más, son 3 o 4 más que en la West Coast Conference. Lo que pasa que la idea sigue siendo pues 10 u 11 Quad 1s en noviembre y diciembre. Por ir cerrando ya, Jorge, rápidamente, no te quitamos mucho más tiempo. Creo que hemos dejado la última para el final. Porque mucha gente, además nosotros no somos muy famosos, te tenemos a ti por suerte, pero los pocos que nos preguntan nos dicen: oye, Nacho, el tema de la elegibilidad, ¿por qué este tipo que lleva jugando en la ACB 300 años ahora puede ir allí? ¿Por qué se rumorea que un jugador de Euroliga que estaba jugando en Euroliga de repente puede ir allí? Y luego fue mentira, luego hablaremos de ese tema también, del tema de los agentes, cómo mercadean con NCAA, que es una cosa real también, las cosas como son. Claro, el tema de la elegibilidad, mucha gente nos pregunta, pero realmente nos decías tú, o sea, es que ni la propia NCAA, lo decías, creo que antes lo decías tú, con los que lo ponen las normas no lo saben, ¿no? Prácticamente ni ellos saben por qué, no sé si el otro día había, no sé a quién veías que juega de español, no sé si era Rubén Domínguez o no sé quién, que era Shofomor, otro freshman, otro que llega de Israel con 23 años es freshman. O sea, realmente es tan locura que ni vosotros mismos desde dentro sabéis el tema de la elegibilidad, ¿cómo está? Sí, es un problema. Es un problema porque a la hora de trabajar, de planificar, de trabajar, de hacer nuestro trabajo, es difícil saber qué está dentro de la legalidad y qué no. Y lo que hablaba antes de
la competitividad, digamos, del sistema, ¿no? Que claro, todos buscamos maneras de ser más competitivos y de ser más, bueno, construir mejores equipos. Entonces, pues bueno, en el momento en el que los jugadores empiezan a cobrar, y ahora cobran de las universidades a través de revenue sharing, pues claro, pues se ha abierto la veda, que no se puede volver a cerrar, pero bueno, si se permite pagar cláusulas de rescisión, como se ha permitido, ya llevamos año y medio con que se va dando casos y este año ha sido, este último ciclo ha sido, bueno, norma constante con jugadores europeos, constante o habitual o frecuente, vamos. Pues entonces hemos dado con lo que se ha dado hace 2 o 3 días, los que fueran, con Thierry Harlan de la G-League, jugador que juega en la G-League y que ahora, pues bueno, pues simplemente, a ver, es un tema complejo, es una industria muy compleja y es un entramado que somos universidades, algunas públicas, otras privadas, en las que se pretende y se habla de crear un ecosistema cerrado, ya sea pues como tiene la NBA o la NFL, en el de limitar salarios o ¿cómo se limita salarios? Si no tenemos el antitrust exemption. Y eso no se da por cómo se da, eso son leyes, eso son... entonces, ¿pueden universidades públicas ser parte de un antitrust exemption? Pues posiblemente no. No sé, no tengo ni idea, no soy abogado, no. Pero vamos, es un proceso tan complejo y es un entramado de variables y tesituras tan complejo que yo creo que se quiere llegar a acuerdos, pero no se está pudiendo, no se sabe, no se está pudiendo llegar a ese acuerdo. Entonces, mientras tanto, hay incertidumbre en el que cuál es la norma y cuál no es. Estamos con el tema de elegibilidad y de los waivers. Se suponía que no iba a haber waivers. Lo que pasa que lo sigue habiendo. Y entonces pues se sigue abriendo la bueno, ¿y por qué este sí, por qué este no? Y si este sí, pues hay esperanza. Y entonces, cada uno, porque la ley o el derecho en Estados Unidos es muy basado en precedentes. Entonces, solamente necesitas a uno que diga, sí, pero es que este... Entonces, busca la similitud del caso para aferrarte pues bueno, a tener esa esperanza, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no hay respuesta, no hay manera de saber. Y de hecho, pues antes hablado del tema del revenue sharing y del tema de los presupuestos y pues a día de hoy, en teoría, pues universidades que tienen fútbol americano y el Power Five son las que menos presupuesto tienen, porque en teoría los colectivos ya no pueden financiar. He dicho en teoría, David. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos ven que las universidades más grandes, que en teoría y que en la realidad están recibiendo el mayor número de ingresos, a nivel de baloncesto les perjudica el tener fútbol americano, que son las vacas lecheras, es decir, que no es que les perjudique, pero entrenadores de baloncesto de esas universidades dicen, oye, que los que no tienen fútbol americano están como reyes. Entonces, pues bueno, pues esa falta de legislación real unida a la voluntad competitiva de querer seguir ganando y seguir reclutando jugadores de nivel y ganando partidos y campeonatos, pues entonces hace que sigamos en estas aguas un poquito verdosas, que no sabes muy bien, no se ve la transparencia, no se ve lo que hay debajo, pero pues, ahí estamos. Entonces, no, en realidad no es por ser pesimista, pero es que no se ve el futuro porque no se ve la dirección hacia donde hay muchas ideas, hay muchas opiniones de qué se debería hacer, pero en realidad no hay sustancia detrás de ellas. Hay cierta validez, pero no hay sustento legal en ninguna de ellas todavía. Entonces, es difícil, sobre todo, como decía al principio, de planificar, es difícil de saber cuál es un poco el framework, cuál es digamos, pues bueno, pues cómo planificar, ¿no? Cuál es la manera de afrontar estas temporadas. Pero bueno,
Es lo que... Hay cosas peores, ¿no? David, Jorge, ¿queréis preguntarle algo más a Jorge? Yo creo que ha quedado clarísimo, la verdad. Además lo explica súper, súper claro y creo que la gente lo agradecerá muchísimo. Sí, no, yo tampoco. La verdad es que muy contento de haber estado en esta charla. Creo que la información cada vez ha sido muy esclarecedora, ¿no? Dentro de lo que es eso y creo que le va a gustar mucho a la gente. La verdad es que muy bien todo. A ver, nos toca preguntarle la última a Jorge. Jorge, Sí. mucha gente estará viendo esto por el tema del auge de los españoles. Sin que te mojen mucho, no vamos a dar nombres, pero claro, o sea, nosotros, a ver, ¿cómo digo esto sin que se nos malinterprete, por favor? O sea, el tema, yo por ejemplo veo jugadores españoles o europeos, no por poner nacionalidad, que a veces van a la NCA tomando una decisión que creo que lo hemos hablado varias veces nosotros, o por lo menos off the record, el tema de van allí y tú ves que van a un sitio donde hay 3 tipos en su puesto, que el entrenador es como es. Tú realmente, si me lo puedo, o sea, sin meterte en mucho chan, porque al final, claro, tú cuando ves ciertas noticias así, estando allí, decir, joder, hace 10 años no había información de NCA, pero a día de hoy sí que hay. O sea, tú tienes esa sensación también de que se sigue yendo allí con desconocimiento. Sí, sí. Y a ver, yo a ver, sí, la respuesta corta es sí. No, en defensa de, no es en defensa necesariamente, pero a ver, es un, vamos a llamarlo, un mercado, ¿vale? La NCA, en el que es muy extenso. Es muy extenso. Y relativamente muy nuevo, no en cuanto a existencia, sino en cuanto a que los actores participantes para agentes, familias y clubes europeos, la NCAA era un ente que solía ser jugadores que no tenían proyección profesional, se iban. Por eso en España no había tantos, porque se tenían buenas canteras, tenían jugadores que se intentaba que esos jugadores accedieran al primer equipo y los que no accedían pues se quedaban un poco por ligas de ligas FEB en este caso, o, pues bueno, y era un poco lo que había, ¿no? Sí que había algunos, sobre todo por tema familiar o que padres querían que siguieran estudiando y entonces pues había unos cuantos que se iban, igual que pues, alemanes, igual que franceses, españoles menos, pero había algunos y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nos ha sorprendido un poco a todos, pero claro, es que hablaban desde del ritmo de cambio, es decir, la única constante es el cambio. Entonces, nos ha sorprendido a muchos clubes, agentes y familias, pero las familias la verdad es que la gente no tiene por qué saber lo que no sabe. Entonces, cuando eres padre, es padre y te dedicas a ser padre o madre. Pero no tienes por qué dedicarte a controlar el mercado deportivo de existente. Pero lo que sí que se podía haber ido viendo para clubes y para agentes es lo que se iba cocinando. Un poco tener un poco el oído a lo que se movía. Dicho esto, son 350 equipos solamente en División 1, alguno más. Solamente en División 1, con lo que, claro, ahora estamos en el paso en el que, o en el momento en el que, sobre todo este último ciclo, este último verano, en el que era el momento de, ostras, hay que ir a Estados Unidos, que es que hay dinero, es que, joder, ese dinero no se puede. Y algunos han sido mercado puro y duro. Hay cifras que, ya lo siento, pero es que no se van a cobrar en Europa. Esa Euroliga para jugadores de cierta experiencia en Euroliga. Pero luego hay otros que cambia la dinámica, cambia el futuro de 5 a 7, 10 años familiar de ese núcleo. Entonces, son informaciones, o sea, son situaciones que son importantes porque es que es dinero, es que es mucho dinero. Pero no solamente por el dinero, es un tema que la industria está cambiando. Igual que aceptamos cuando llega el momento en Europa, no, es que este jugador se va a ir a NBA.
y hay cláusulas de salida de NBA, y hay cláusulas y se acepta que la NBA solamente es capaz de pagar por norma de NBA un X de cláusula de rescisión, con lo que la cláusula para Europa es X, pero bueno, salida de NBA el primero 2 años, los que sea. Por familiaridad con la NBA se aceptan y se asumen ciertas restricciones o posibilidades de mercado. Lo que nos ha sorprendido ha sido la aparición de este nuevo mercado tan inmenso, no sé si en volumen, no sé si en valor en cuanto a dinero, pero sí en cuanto a volumen de equipos buscando jugadores con presupuestos muy amplios que antes no existían. Entonces, eso es lo que hay, es cuando todos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se van? ¿Y por qué la fuga? Tal. Bueno, claro, es que quizás la estructura a nivel europeo, siempre lo sabíamos, que esa franja de 18 a 22 años en Europa nunca ha sido bien tratada. Por un tema piramidal, un tema de que el 2, 3, 5% de jugadores que valen van a jugar igualmente al siguiente nivel en Europa. Se van a quedar y la mayoría de los casos se van a quedar y van a jugar. O se van a ir a NBA. En este caso, se ha ampliado esa cúspide porque hay tantos equipos en NCAA con presupuestos Euroliga que, claro, pues que ahora nos sorprende que se vayan. Aceptábamos NBA, pero no aceptamos NCAA por su novedad, simplemente porque nos ha pillado de sopetón. Pues bueno, en realidad es simple. Y es que el volumen de mercado de NCAA cabía para tantos jugadores y siempre lo digo que solamente hay 10 jugadores top 10 en Estados Unidos saliendo de high school. Solamente hay 10 jugadores top 10 de Europa en cada generación, digamos, saliendo de formación y tal. Hay 60, 70 high majors en NCAA con presupuestos de... ¿qué? 4, 5, 7, 10, 12, 15, 20 millones para gastar. Pues es que no hay suficientes jugadores para tanto dinero. Entonces, va a haber una puja por el mayor talento. ¿Qué es lo que pasa? Que si 3 universidades, son más, reclutan al mismo jugador y le ofrecen 1 millón cada una, pues el jugador va a elegir una universidad. Vale. Ahora tiene 2 universidades que iban por el jugador, que no han conseguido ese jugador, ahora van a su por opción número 2. ¿Vale? Pero dicen, hostia, es que ofrece 1 millón a este y ha dicho que no, es que no podemos fallar con el jugador número 2. La opción 2, pues le ofrecen 1,5 a un jugador que es peor y dices, es que, joder, que si no nos quedamos sin el 1 y el 2. Pues bueno, esas 2 universidades va a haber una que va a fallar para su segunda opción. Con lo que es el dinero va bajando. Entonces, por eso, generalmente es mayo, incluso junio, que hay jugadores que son, no hablo de tercer nivel en cuanto a aspecto negativo, pero son opciones terceras y cuartas para universidades que acaban cobrando un auténtico pastón simplemente porque no hay suficiente jugador para el presupuesto que se maneja a nivel global. Entonces, luego sorprende, sobre todo es muy español, dice, no, ese chico no vale ese dinero. Bueno, sí, valdrá lo que valdrá, pero es el mercado que a día de hoy es el que es. Entonces, hasta que se ha regulado, pues bueno, pues es lo que hay. Entonces, a tu pregunta, sí, las universidades que intentan hacerlo bien, existe un proceso de evaluación, existe un proceso de encaje a nivel deportivo, de encaje a nivel personalidad, como hablaba antes, encaje a nivel historial y tal. Y entonces intentas prever un poco cuál es tu presupuesto, cuál va a ser el valor del jugador y demás, para acercarte con los jugadores que crees que debes hacerte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le sumas o añades lo que acabo de explicar, hay familias, agentes, clubes con muy buena intención que dicen, pero ¿cómo vamos a decir que no a esto? Y entonces nubla un poco las circunstancias de, ya, pero es que has visto a quién han fichado antes o has visto a quién han traído. Ya, es que sí, es que este va a cobrar X, pero el jugador que han traído su posición va a cobrar 3X. Entonces, claro, para ti esto es mucho, pero el que va a tener delante va a cobrar 3 veces más.
Estas son cosas que requieren tiempo, que requieren esfuerzo, investigación, teléfonos. Como encima no hay una difusión o no hay una... no te puedes ir a Hoops Hype y ver cuánto cobra cada uno, como en la NBA. Entonces, claro, pues es poner la oreja y ver, un poco contrastar y ver un poco lo que crees que está pasando en el mercado. Pero entiendo que las decisiones no son tan blancos, blanco o negro y que hay variables. Sigue habiendo jugadores y entornos que tratan de primar o por lo menos combinar o informarse por la situación global pues bueno, ven un poco el medio y largo plazo y decir, vale, hay situaciones en las que el college va a ser el auténtico punto álgido de la carrera de un jugador, pues dame la pasta, que ya tendré tiempo para volver a Europa. Muy posiblemente acabe donde iba a acabar igualmente. Hay otros que dices, bueno, el objetivo es NBA, joder, si vamos a cobrar, bien, pero si el objetivo siendo NBA, vamos a un sitio que nos prepare para el contrato NBA y sobre todo el segundo contrato NBA, que ahí es el dinero de verdad. Pues bueno, son situaciones diferentes. Hay otros que vamos a estudiar, porque no nos da la pasta, pero nos ofrecen la beca. Entonces, pues, oye, pues vamos a intentar o vamos a empezar abajo, vamos con una beca y a ver si un año o dos podemos rascar algo. La casuística es inmensa, pero a tu pregunta, Nacho, sigue habiendo casos que dices, vale, no, bien, habrá motivos, es decir, ¿y quién soy yo para...? Pero a nivel deportivo sí que, hablo de Europa en general, no hablo de un caso en concreto, pero sí que dices, ostras, deseo la mejor de las suertes, pero no me pega. Y eso ya pasaba hace 2 años y hace 5 y hace... Incluso cuando yo voy aquí 15, pues 10, 12 años posiblemente, que dices, no, esa Jaime yo no le va. Esa Jaime yo no le va. Pues bueno, eso es tan, pues bueno, anteriormente eran relaciones, que sobre todo pues, agentes, y no lo digo de mala manera, pero que la gente tenía esa relación con un entrenador o un equipo concreto y entonces era como, pues bueno, era casi algo automático, ¿no? Voy a la gente que conozco. Y entonces, pues muchas veces pasaba y sigue pasando que esa relación sobrepasa un poco la evaluación o la lógica deportiva. Pero bueno, no me gusta, o sea, aparte que comparto toda la sensación, como estoy indicando, pero siempre digo que la gente no sabe lo que no sabe. Y entonces, hay participantes en la industria que no tienen por qué saber, familiares. Tienen que querer a sus hijos y tienen que desear lo mejor y estar para apoyar y demás. Pero hay otros, digamos, que se dedican, agencias, clubes, que yo creo que puede haber mayores sinergias, y lo llevo diciendo años. Lo que pasa que un poco mi altavoz no es tan alto, pero han venido clubes de Europa pues si en el 2021 empezó el tema del NIL, como era entonces, han venido clubes de Europa a Gonzaga a preguntar y a vernos y además decir, oye, ¿esto que estamos oyendo qué es? ¿Me puedo explicar? Hay otros que han llamado y con los que he hablado, directores deportivos y tal. Hablo de Europa en general. Y luego hay otros que digo, oye, ¿esto está pasando? No, no me jodas, hombre. Vale, pues no. Vale, pues nada, pues no, pues aquí estamos. Y luego vamos a la cabeza de por qué no sé qué. No, pues podemos trabajar juntos. Lo que pasa es que no os creéis, no os termináis de creer el nivel del bombazo que va a ser. Pero lo del pago de cláusulas, lo de derechos de formación y demás, eso todo es trabajable. Puede fastidiar, puede doler más o menos, pero es trabajable. Y lleva tiempo siendo trabajable, perdón. Lo que pasa que requiere, pues bueno, el incorporar a universidades NCAA un poco a sentarse en la mesa no de negociar, sino de participar en el
digamos, en el transcurso de las carreras deportivas de jugadores. Esto no es para todos, porque no es para todos, es para cada vez más, pero simplemente es una alternativa, es una vía, es una opción. Entonces, yo creo que no es más simple de lo que todo el mundo vemos, en parte porque pues bueno, es un tema sensible porque pides jugadores o no te esperas que un jugador que has invertido 4 o 5 años se vaya a ir, o se vaya a ir gratis, o se vaya a ir. Pues bueno, pues se puede evitar el que un jugador se vaya gratis y generalmente requiere cierta comunicación y cierto trabajo en común. Solía ser, sé que me estoy enredando, pero solía ser que el reclutamiento hace años era de universidad con agentes y el agente y con el jugador, pero el agente, oye, no digas nada que el club no lo sabe. Pero hoy día no tiene por qué ser así. Se pueden trabajar cláusulas, se pueden reducir cláusulas. Si no se quieren reducir cláusulas, se pueden pagar cláusulas. Pero claro, luego no hables de derechos de formación. Es decir, no deja de ser una negociación, no deja de ser repito que hablo de Europa en general, ¿vale? Ahora mismo con el G-League, pues lo mismo. Pues, ¿y cómo puede ser? Joder, pues llevamos pagando cláusulas en Europa varios años ya. Llevamos trayendo jugadores con experiencia profesional años. Entonces, pues bueno, se argumentaba que, claro, como no cobraban casi, pues entonces lo que argumentábamos era que eran, pues bueno, alojamiento, manutención y tal. Y dices, sí, y bueno, pues, con lo que va a cobrar aquí, ¿cómo te puedes quejar de lo que cobran ahí? Es decir, ¿cómo puede ser eso profesional y esto no, no? Pues bueno, el tema es que aquí se abrió la veda a... Y repito que es difícil, pero digamos la vía, el parche que se puso para que los jugadores cobraran fuera el NIL, los derechos de imagen, que es precisamente la única vía que es irreparable o que es imposible de capar, es imposible de limitar. ¿Por qué? Porque los derechos de imagen son propios e individuales de una persona. Entonces, tú no puedes decirle a LeBron James lo que va a cobrar por los Lakers. Pero no puedes decir a LeBron James lo que Gillette o Gatorade o Pepsi le va a pagar. Porque eso es su imagen. Entonces tú puedes coartarle o limitarle a nivel de negociación con la unión y demás, de jugadores, sus ingresos por el deporte, pero no por el... Aquí abrimos el derecho de imagen primero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... alumnos que estudian música y que sacan un disco y que van a la universidad, pero son artistas, nadie les va a limitar nada. Entonces aquí no puedes pretender que vas a limitar ingresos por derechos de imagen, porque es imposible, es inviable, es ilegal. Entonces, pues es por lo que es un pifostio lo que se ha montado, pero por eso es complejo el mundillo en el que estamos y por eso es por el que es difícil de dar con una solución. Así que mientras tanto, pues un poco capeamos el asunto como podemos con la información que tenemos, sabiendo que lo que necesitamos es cintura para pivotar bueno, pues si nos cambian, si este no es elegible, pues bueno, es una putada, pero pivotamos o nos preparamos por si acaso no es elegible. Por ejemplo. Entonces, es cuestión de estar flexible y estar, como digo, con una cintura suficiente para poder adaptarte a lo que venga, que es que no sabes por dónde va a venir ni qué va a venir. Pero como digo, podría ser peor. Podría ser peor, así que lo llevamos como podamos. Pues Jorge, creo que no te quitamos ya más tiempo, 1 hora y 15, nos podríamos tirar 1000 horas, ya sabes, contigo. Mil gracias por pasarte por College 360, por hablar de Gonzaga, de la NCAA actual y como siempre, por contarlo también, por hacernos partícipes, de cosas que se saben, porque al final tú nos lo confirmas desde allí. Así que nada, mil gracias por el ratito un día más. A vosotros un placer, como siempre. Hasta la próxima. Gracias. David, Jorge, mil gracias por pasaros por aquí este ratito con Jorge. Nada, un placer, ha sido un verdadero placer. Sí, igualmente, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y nada, para cerrar el vídeo, algo que no le gusta a Jorge, lo que he dicho yo antes, yo le voté el 3, Jorge Viero le votó el número 10, sale en el 7,
A David Cortés, para que no le caigan peor, a Jorge no le vamos a decir en qué puesto lo pondría, por si acaso. Menos mal que no habéis dado los números antes del vídeo. Otro gallo habría cantado. Mil gracias a toda la gente por estar ahí, gracias a Jorge, nada, seguir disfrutando de lo mejor de la NCA en College 360 y hasta luego.